yes, I know he's coming again. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que estás viendo este video. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy importante y muy interesante, ¿sí? Ya que en estos últimos días, pues han salido muchos videos de la pregunta que siempre nos hacemos: ¿se pierde la salvación? Bueno, el debate sobre la pérdida de esa salvación se ha mantenido vigente por siglos, hasta estos días. ¿Sí? Sin embargo, gran parte de esta confusión proviene de no saber distinguir entre quienes han sido llamados o invitados y quienes han sido escogidos y regenerados. Y miren, sin duda este ha sido un tormento que muchos se preguntan, ¿seré salvo? Y ya que hemos escuchado varias prédicas acerca del tema, y pues cada quien tiene una postura. Unos dicen que la salvación se pierde y otros que no se pierde. Pero aún así persiste la duda. No quiero decir quienes dicen que la salvación se pierde son pastores falsos o falsos maestros, pues estos aprenden de lo que tienen en la mano, y lo que tienen en la mano pues es una traducción de las escrituras. Porque las escrituras en los idiomas actuales muchas veces no hacen distinción de quién se habla en el texto. Cuando se dice cuiden su salvación, luchen por su salvación, y cuando se dice también sois salvos, han sido lavados, han sido sellados, y pareciera que la misma escritura se contradice, pero en realidad nunca se contradice. Y les daré este ejemplo en que se basan para afirmar que hagan lo que hagan, digan lo que digan, ya son salvos. Y me refiero pues, al famoso versículo que todo el mundo se aprende al principio, en Romanos 10:9. Y a partir de esta declaración, pues muchos creen que por decir este versículo ya son salvos y que pueden manejar su vida como quieran, porque según este versículo, pues lo respalda, como si fuera un conjuro. Este versículo se los explicaré al último y lo entenderán a la perfección, ya que este versículo es más profundo de lo que imaginan. Y con esto te preguntarás a ti mismo si eres salvo y no quienes no lo son. Hacer una distinción entre invitados, ¿sí?, que se vuelven candidatos, y nacidos de nuevo, que han sido regenerados, pues me parece muy provocador. Y esto habría debates, pero este tema está bien fundamentado en las escrituras y podemos visualizarlo rápidamente pues en la parábola de la fiesta de las bodas, ¿sí? Mateo 22, 8, 14. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. La palabra del griego kletos significa llamados, invitados, ¿sí? Y oligos, ¿sí?, y significa pocos, que literal significa unos cuantos, una porción diminuta. Eso es lo que significa oligos. Y ecletos significa escogidos, selecto, escogido, de alta calidad. Aquí ya hay una distinción con una verdad absoluta, ¿sí? Esta enseñanza
veremos que no todos los que creen o los que participan y que conocen las escrituras no son necesariamente hijos engendrados por Dios. Pero ¿quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Escuchemos. Y muchos no entienden muy bien esto. Veamos este versículo que vamos a escudriñar. Dice, a los suyos vino y los suyos, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, miren, la palabra griega creen, ¿sí? O creer, pisteu, viene de la palabra griega pistis, que significa literalmente fe. Pero pisteu implica una fe excesiva, confianza a ciegas y compromiso profundo en Dios. Mientras que pistis se refiere a la fe misma, a su descripción, sin necesidad de pruebas concretas. Pero pisteu en sí significa una fe encarnada. Y esa palabra en español, creer, es un poco superficial. Porque puedes decir, creo que sí, creo que no, sí creo en Dios, recuerda que los demonios creen, ¿sí? Bueno, en sí es superficial la palabra creer en cualquier de los idiomas. Bueno, y les dio potestad, exusía, autoridad, derecho legal, jurisdicción, libertad, poder, potencia, potestad en este mundo, de ser hechos hijos. Hijos, la palabra para hijos es tecnón. Esta palabra es plural y refiere a ambos géneros y significa literal niños y niñas, ¿sí? Y esta es otra distinción muy concreta, tecnón, ¿sí? De los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así está en la traducción. Pero el Textus Receptus está casi igual, nada más que el verbo engendrar lo tiene al último, o sea que se podría leer así. Los cuales no son de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino engendrados por Dios. Ahí es igual, nada más que hace énfasis que fueron engendrados por Dios, porque se pierde el verbo engendrar al principio, ¿sí? Y es por eso mismo que el Señor Jesús lo reafirma. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En Juan 1, 11, 13 dice que fueron engendrados por Dios y les dio autoridad legal de ser hechos niños de Dios. Y luego el Señor Jesús dice, nadie, absolutamente nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Me pregunto y les pregunto, los que mencioné, los hijos engendrados y lo que dice el Señor Jesús, ¿son salvos? Claro que lo son. El Señor Jesús no miente. Bueno, aquí el contexto apunta a las ovejas que oyen su voz, no simplemente invitados, llamados, asistentes o simpatizantes, sino regenerados por el Espíritu, los verdaderos tecnón, los verdaderos niños y niñas, hijos de Dios, ¿sí? O sea, la noción o debates de candidatos contra hijos del Señor se alinea con la tensión que aparece en textos como en Hebreos 6:4-6. Y como no hace una distinción concreta o literal en la traducción, se piensa que se habla en general. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Esto habla de quienes han sido iluminados. Y fíjense, la palabra iluminados aquí es fotistentas, que viene de la palabra raíz fortizo, que emitieron un resplandor, que brillaron, pero luego se apagaron. Y caen y no se arrepienten. Ahí no se usa el lenguaje tecnón, niños del Señor, ecletos, elegidos de alta calidad,
o naos, ¿sí? Como templos vivientes, que en sí naos es santuarios, ¿sí? Santuarios vivientes, porque templo viene siendo hierón en el griego, ¿sí? O nacidos de nuevo, sino de aquellos que tuvieron una experiencia espiritual preliminar. Esos son los iluminados, pero se apagaron. Estos no son salvos o aún no son salvos. En cambio, en contraste, cuando Pablo habla de los hijos de Dios, los templos vivientes, de los nacidos de nuevo, hay un gran contraste, ¿sí? Como podemos ver en Romanos 8, 1, 11. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea que no hay ninguna una condenación, ¿sí? En los que están en Cristo Jesús. Son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. También dice que Jesús los ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Y no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero los que son del Espíritu están en las cosas del Espíritu, ¿sí? Entonces, se refiere a aquellos que tienen el Espíritu, no solo los que creyeron externamente, sino que fueron injertados internamente, sellados con una fe encarnada. Aquí algunas distinciones útiles que refuerzan este enfoque. Por ejemplo, candidato contra hijo del Señor. En el Nuevo Testamento se utilizan términos griegos claves para distinguir quiénes son salvados y quiénes son desechados. ¿Sí? Por ejemplo, los hijos de Dios, tecnón, son fruto de una regeneración espiritual, nacidos de nuevo que tienen el Espíritu Santo. Esos no pierden la salvación, porque han sido sellados, injertados al pacto inquebrantable. Y lo podemos respaldar con Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Fíjense, este versículo está interesante, ¿sí? En el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Arras, cuando yo pregunto, ¿saben qué son las arras? Lo primero que me dicen, oh, sí, son las moneditas que dan en un cofrecito cuando es el casamiento. Pues no, ¿sí? Arras viene de la palabra, aquí es una palabra hebrea que se usó en el Nuevo Testamento, arrabón. ¿Sí? Esta palabra hebrea tiene un significado profundo en el contexto bíblico. Se refiere a una prenda o garantía que se da por adelantado en un contrato o promesa, simbolizando pues un compromiso. En el Nuevo Testamento se utiliza para describir al Espíritu Santo como una garantía de la herencia futura de los creyentes. En otras palabras, te las voy a poner fácil, es el anillo de compromiso a la novia del Señor. La novia apartada para las bodas del Cordero. Ese anillo es el Espíritu Santo como prenda anticipada antes de la boda. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, en esos versículos de Efesios, ¿sí?
que dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo como garantía, no se habla de un sello condicional. Además, Romanos 8:30 habla de un proceso irreversible. Dice, a los que predestinó. Bueno, de aquí sale una doctrina de la predestinación y solamente por esta traducción, pero es la palabra proorizo, más bien que decidió, que decretó, que diagnosticó, que señaló. Eso, a eso se refiere. Sí, a estos también llamó, y los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué más? Estos siguen con fe al Señor Jesús. Jesús conoce sus nombres, conoce a sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo les doy vida eterna, y jamás perecerán. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Las ovejas no son todos los asistentes, sino los sellados. Jamás perecerán. Se refiere a los regenerados, no a los emocionados. Les daré un ejemplo entre los mismos apóstoles que caminaron con el Señor Jesús, que vieron muchos milagros, ¿sí? Y maravillas que hizo el Hijo del Hombre, en donde uno era invitado, ¿sí? Y otro que era invitado fue sellado y regenerado. Pues vamos a ver, ya me imagino que se imaginan quiénes son, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de Simón, hijo de Jonás, conocido como Petros o Pedro. Sí, Pedro tenía un mal carácter y era impulsivo. Pedro era falto de oración. Pedro negó al Señor 3 veces. Se sentaba con los enemigos del Señor. Sí, y caminaba parte atrás del Señor Jesús. Nunca iba a su lado o adelante. Sí. Satanás pidió zarandearlo. También era falto de fe. Amaba a Jesús. Fíjese, amaba al Señor Jesús solo con afecto humano. Con amor fileo y no con amor sacrificial. Amor incondicional, amor divino, que es el amor ágape. ¿Sí? ¿Y cómo fue transformado? Escuchemos y vean el subtítulo que le puse. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú a mí? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú a mí? En la traducción Jesús le pregunta 3 veces, Simón Bar Jonás, ¿me amas? Simón Bar Jonás, ¿agapasme? Pero en realidad fueron 2 veces y les diré por qué. El Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? Le pregunta con la palabra ágape, que es amor de Dios, amor divino. Y Pedro le responde, Kyrie, si oidas sotifilo, Señor, tú sabes que te quiero. Sabes que me caes bien. Eso significa. Pedro usó la palabra para amor humano, fileo. Y la segunda vez que el Señor le hace la misma pregunta. Simón Bar Jonás, ¿me amas? Simón Bar Jonás, agapes, ¿me? Y Pedro le contesta con la misma palabra. Sabes que te quiero. Si oidas otifilo. ¿Sí? La tercera vez el Señor le cambia el juego de palabras. Fíjense, y le pregunta a Pedro con la misma palabra que contestaba Pedro. Y le dijo por tercera vez, legei aftototriton, Simón Bar Jonás, fileismi. Simón, entonces solo me quieres, solo te caigo bien. Y es que el Señor Jesús usó la palabra fileo y no usó la palabra ágape. El Señor Jesús puso la llaga, ¿sí?
puso su dedo sobre la llaga de Pedro, haciéndole saber que no basta tan solo caer bien, sino amar, un amor ágape, amor incondicional, sacrificial. Y Pedro lo entendió. Es por eso que dice la escritura que se entristeció, porque la tercera vez le preguntó, te quiero, te caigo bien. Y la palabra que se usa para triste, fíjense, es lupeo, porque Pedro se puso triste. Lupeo significa que es un dolor interno brutal en su corazón, dolor de su alma, ¿sí? Es el dolor de un corazón contrito. En la Biblia se refiere a un estado de humildad y arrepentimiento profundo, simbolizando un corazón quebrantado que busca la reconciliación con Dios. Y así Pedro tuvo la necesidad de transformación y fue regenerado y fue pilar para la iglesia primitiva. ¿Y qué reflexión nos deja eso? Bueno, Pedro representa al creyente invitado que, aunque tiene sinceridad, pasión, necesita ser quebrantado y renovado por el Espíritu. Su proceso muestra cómo el amor humano fileo debe ser transformado en amor divino, ágape. Y así la debilidad se convierte en fortaleza. Cuando Cristo lo restaura, Pedro sí se arrepintió. Y de hecho, fíjense que antes de este acto, con el encuentro con el Señor, cuando Pedro negó a Cristo por tercera vez, que escuchó el toque de gallo, la Escritura dice que lloró. Me refiero en Marcos 14:72. Aquí usa la palabra griega, klaio, que significa llorar a gritos, porque la palabra dacruo significa llorar en silencio. Pedro lloró a gritos porque se arrepintió de corazón. De la misma manera, Pedro con anterioridad escuchó el toque de gallo 3 veces para ser quebrantado, así como le preguntó 3 veces. Qué casualidad, ¿verdad? Bueno, y Pedro pasó de invitado o iluminado a ser un hijo de Dios, un engendrado de Dios, un nacido de nuevo. Y ahora vamos con el siguiente amigo, el apóstol Judas Iscariote. Ay, Judas. Era uno de los 12, pero se convirtió en traidor. ¿Sí? Amaba el dinero y robaba de la bolsa de las donaciones. El diablo puso en su corazón entregar a Jesús. Y Jesús lo identifica como diablo entre los 12. Además, Judas fue a pactar con los sacerdotes por dinero. Recibió el bocado y Satanás entró en él. Judas traicionó al Señor con un beso. Su remordimiento no fue arrepentimiento. Porque dice, entonces Judas, que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos. Arrepentido, aquí no dice la palabra metanoia. ¿Qué significa arrepentimiento? Aquí es la palabra metamelomai, que significa remordimiento, pesar, lamentar. Judas no se arrepintió. Así que Pedro negó al Señor, pero fue restaurado porque se arrepintió y su fe no le faltó y aceptó la corrección. Judas, en cambio, nunca se arrepintió de corazón. Su remordimiento lo llevó a la desesperación y a la muerte. Y eso que Judas convivió con el mismísimo Creador, fue testigo de los milagros del Señor y escuchó sus palabras de sabiduría. Participó en el ministerio del Señor y nunca se regeneró, nunca se arrepintió. Esto representa cómo ahora en este tiempo en la iglesia participan invitados, sí, candidatos, pero no deciden o aceptan la transformación. Pero aquí vamos a ver algo muy importante. ¿Sí? Ambos muestran que la diferencia no está en la caída. No, porque tanto un hijo de Dios puede caer y uno no sellado también. ¿Sí? La diferencia está en la respuesta al llamado de Cristo. Esa es la diferencia. Uno se quebranta y es levantado, y el otro se endurece y se pierde. Las ovejas ya son
Las ovejas son los hijos ya regenerados, los tecnón, los hijos de Dios, no simples asistentes. Su salvación es irrevocable, por cuanto el Padre la sostiene en su mano. Así dice la Escritura, ¿sí? Sellados con el Espíritu Santo, garantía de nuestra herencia, como dice. Es el sello del Espíritu Santo, es nuestra garantía, implica autenticidad, propiedad y protección divina. No se menciona este sello sobre los simples llamados cletos, o sea, los invitados, ¿sí? Sino sobre los creyentes que han respondido genuinamente. Ahora, los cletos, llamados invitados, aún sin necesariamente haber respondido con fe regeneradora. Solo son candidatos que creen intelectualmente y participan en la iglesia. Sí pueden perder la salvación. El problema doctrinal surge cuando estas categorías pues se confunden y se asume que todo asistente congregacional o personas con conocimientos bíblicos ya han sido regeneradas. Y no es así, ¿sí? En Hebreos 6:4 porque es imposible que los que fueron una vez iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, solamente fueron iluminados, ¿sí? Que emitieron un resplandor, que brillaron por un momento, pero luego se apagaron y no se arrepintieron. Este pasaje no trata de regenerados que pierden la salvación, sino de aquellos que participaron externamente en los bienes celestiales, sin haber sido transformados. No se les llama hijos, ¿sí? Se evidencia una participación intelectual, emocional o ritual, ¿sí? Sin adopción espiritual. Iluminados, participantes del Espíritu Santo sí recaen. Sí pueden perder la salvación si es que no llegan a ser renovados por su propia voluntad. Pero si tienen la oportunidad de arrepentimiento y ser salvos, los candidatos, si tienen esa oportunidad. Bueno, ahora, de hecho está en la palabra del sembrador, ¿sí? En Mateo 13. ¿Sí? Solo la semilla en la tierra buena produce fruto. Es de aquellos que sí están dispuestos. En las otras tierras representan respuestas emocionales o superficiales que no perseveran. ¿Sí? Regeneración implica fruto, no solo entusiasmo inicial. Porque acuérdate, tierra pedregosa son los creyentes emocionales, sin raíz. No se habla de regeneración, sino de recepción superficial. Bueno, y la verdadera pregunta en sí no sería, ¿se puede perder la salvación? Más bien sería, ¿todas las personas que creemos convertidas han nacido de nuevo? Yo creo que es la mejor pregunta, ¿sí? Y no se trata de preguntar si la salvación se pierde, sino discernir si realmente hubo salvación. La Biblia no promete seguridad eterna a todo aquel que escucha, sino el que ha nacido de nuevo. Y al Hijo que ha nacido de Dios, nadie lo arrebata de la mano del Señor Jesús. Así que el riesgo de perder la salvación solo se aplica en contexto de una falsa conversión, ¿sí? Y ya les he mencionado varias veces qué sucede en Mateo 7, 21, 23. Esos son los cletos, los invitados, los iluminados. Aquí están dibujados totalmente. Y se los voy a tratar de poner las palabras en griego. Dice, no todo el que me dice, el verbo lego, que significa confesar, pero confesar cualquier cosa, ¿sí? No todo aquel que me confiesa, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice en el versículo 22, dice, muchos me dirán, aquí no dice dirán, dice hereo, muchos me reclamarán en aquel día. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, más bien profeteo, no hablamos inspirados en tu nombre, es cuando predican, evangelizan, ¿sí? O enseñan, ¿sí? Que no hablamos inspirados en tu nombre. Bueno, nombre es la palabra onoma, que significa nombre de autoridad, ¿sí? Y en tu autoridad echamos fuera demonios, dice. Y en tu autoridad hicimos muchos milagros. Fíjense, son ecletos que participaron, ¿sí? Tenían un ministerio en la iglesia.
Dice, entonces les declararé. Aquí no dice declararé, no usa diloso, la palabra diloso, sino dice homologeo, confesar, profesar, ¿sí? Y eso se les voy a explicar, ese verbo que viene en Romanos 19, porque ahí viene. Dice, nunca os conocí. Aquí tampoco usa el verbo oída, que es conocer, sino usa el verbo ginosco. Ginosco es una relación íntima, estrecha. Eso significa, ¿sí? Dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. No eres de mi redil. Nunca tuviste una relación conmigo. Es tremendo, ¿verdad? Esos son los cletos. Esos son los cletos, los invitados, los candidatos, los iluminados que participaron en la iglesia. Como dije, tal vez con un ministerio dentro de ella. Participaban junto a los escogidos del Señor. Pero ellos nunca fueron regenerados, nunca fueron niños del Señor y nunca fueron salvos. Ahora vimos quiénes son salvos y quiénes pueden perder la salvación. Pero nunca es tarde. Debemos entender que esto es un asunto de vida o muerte. Tenemos que reflexionar y meditar día a día en dónde estamos pisando y de cómo nos encontramos espiritualmente. Es solo tu responsabilidad de escoger en dónde quieres terminar, ¿sí? Ahora les diré el significado de Romanos 19. Este versículo ha sido usado durante siglos deliberadamente para hacer creer que tan solo confesar al Señor Jesús, o sea, confesarlo de boca nada más, y es salvo. Este versículo es mucho más profundo de lo que pueden imaginar. Miren, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Antes que nada, quiero decirle que en el greco judeo existen varios verbos para la palabra confesar, ¿sí? En el greco judeo los verbos ya son compuestos, están integrados en sí mismos, la acción y su dirección, mientras que en los idiomas modernos, los idiomas actuales, la acción se expresa de forma más simple y se requiere de complementos externos para indicar el sentido o dirección, como por ejemplo, todos estos que voy a mencionar significan confesar, homologeo, confesar, profesar públicamente una verdad que abrazas como tuya en tu vida. Ese es homologeo, que significa confesar, ¿sí? Confesar, martureo también significa. Y esta palabra sale de la palabra mártir. Y es dar testimonio con tu vida de tu verdad. También está la palabra confesar, apokrinomai, que significa confesar o responder en un contexto judicial o formal. Y lego también significa confesar. Pero confesar cualquier cosa, simplemente decir algo. El verbo que se usa aquí es homologeo, o profesar públicamente una verdad que abrazas como tuya en tu vida, con tus hechos, ¿sí? Con lo que dices que tú eres. Cuando Pablo usa homologeo, no está diciendo que basta con decir algo, sino con profesarlo como una verdad que define tu vida. Es una confesión que implica compromiso y fidelidad. Por eso traducirlo como profesar es más fiel al sentido que confesar, porque evita la idea reducida de simplemente admitir algo. La profesión, homologeo, está respaldada por el testimonio del verbo que también significa confesar, el que mencioné, martureo, de dar testimonio con tu vida de esa verdad. En palabras sencillas, lo que se profesa con la boca debe reflejarse en tu vida. Así de simple, ¿sí? Luego dice, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y creyeres, otra vez la palabra pisteu, creer o tener fe, refiere a una fe encarnada. Implica una confianza a ciegas y un compromiso más profundo con Dios. Pablo, en el mismo capítulo y en toda la carta a los romanos, insiste que la fe genuina produce obediencia, transformación y una vida guiada por el Espíritu. La salvación es gratuita, pero
Eso sí, no es barata. Implica rendir la vida a Cristo. ¿Sí? Tú eliges, ¿quieres ser candidato o quieres ser regenerado? Dios no envía a nadie al infierno. Solitos van. Es libre albedrío. Tú decides. Es tu decisión, tu voluntad. ¿A dónde quieres ir? ¿A la eternidad con Dios? ¿O a la eternidad en donde el tormento es el crujir de dientes? Pues hermanos, espero que haya quedado claro. Nosotros, nadie tiene el derecho de juzgar quién es salvo y quién no es salvo. Más bien hay que preguntarnos cómo respondemos a Cristo cuando caemos. ¿Sí? Y cuánto estamos dispuestos a ser regenerados. No basta con emocionarse, con aplaudir. No, no es fácil seguir a Cristo, pero les digo que sí vale la pena. Amén. En el Salvador, gozo eterno encontré con su paz.